Pero cuando uno ve hacia atrás, tú dices, ¿qué cosas cambiarías? Una de ellas sería trabajar menos y pasar más tiempo con mis hijos. Que yo tenía muy marcado de soy porque hago y no porque sencillamente soy. Aún sintiendo miedo, me doy permiso de avanzar. Mi valentía es mayor que mi temor. Me doy permiso. Hoy quiero hablarles de algo que para mí ha sido importante toda mi vida. Y es que el amor entra a través de la cocina. Como mujeres, muchas veces cocinamos como una forma de amar a nuestra familia. Hoy tengo la bendición de tener una invitada muy especial que además disfruta muchísimo de cocinar y además de dar ese amor a través de su cocina. Esa invitada es Patti Serpa y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad. Feliz de estar aquí en este podcast, que además te cuento que me encanta el nombre. De hecho, todo el fin de semana estuve reflexionando. Yo decía, ¿de qué me doy permiso? Me encanta lo que transmite, me encanta todo lo que implica esa frase. Qué bueno, gracias Patti, porque me doy permiso es una puerta abierta a esa libertad que tenemos que tener los seres humanos de expresar no solamente lo que sentimos, sino compartir lo que a veces el alma nos está pidiendo a gritos que compartamos con el mundo. Y por juicios, Total. por miedos, por limitaciones, por tonterías, no lo Nos hacemos. Y en frenamos. realidad eso es la intención de este podcast, que nos demos permiso de compartir con el mundo lo que de verdad nos apasiona y queremos. Así es, me Así encanta. que Bueno, me di vamos. permiso ¡Ah! de estar aquí. Así que, Qué bueno, y te lo agradezco un mundo. Mira, Patti, comencé hablando del amor por la cocina y sé, por lo que he visto de ti, que amas entregarle tus talentos a la cocina, aun cuando, y lo vamos a hablar después, esa no es tu carrera profesional. Pero, ¿cómo hiciste para convertir este amor? ¿Dónde nació, primero que todo, este amor por la cocina? mira, buena pregunta. La verdad, porque yo escucho a muchas personas que dicen, no, porque del fogón, de mi abuela, de mi mamá, y mi mamá odia cocinar. Yo creo que nosotros éramos 5 y mi mamá cocinaba porque nos tenía que alimentar. Yo creo que nace porque me gusta comer. Me gusta Interesante. comer y desde muy chiquita, yo creo que 11, 12 años, yo hice mi primer pan de jamón a los 13 años. Me encantaba estar metida en la cocina, y luego ver a la familia disfrutar eso. Y cocinar implica muchas cosas. Una de ellas que creo que es muy importante es el reconocimiento. Cuando tú ves a los demás disfrutando y te dan como ese crédito, de alguna manera te vas como empoderando, aunque sea un pan de jamón, aunque sea un bizcocho, aunque sea ese empoderamiento y esa seguridad te ayuda con tu autoestima. Entonces yo creo que cocinar tiene un impacto que va mucho más allá, no solamente hacia los demás, sino hacia uno mismo también. Fíjate qué interesante. Es primera vez que yo escucho, y ahorita me estás haciendo entender algo. Es primera vez que yo escucho que se relacione el reconocimiento de la cocina con cómo elevo mis niveles de autoestima. Y me estás haciendo recordar que siempre que mi mamá cocinaba, nosotros somos 7 hermanos, mi mamá disfrutó mucho cocinar, pero yo creo que también lo hacía un poco por obligación y por buscar reconocimiento. Hoy lo estoy entendiendo, porque siempre preguntaba, ¿cómo me quedó? ¿Cómo me quedó? Y entonces todo, pero mamá va a volver a preguntar. Qué interesante que no nos damos cuenta de cuán valioso y poderoso puede Así ser es. el reconocimiento a través de la cocina. ¿Y qué pasaba antes de que tú buscaras ese reconocimiento en la cocina? Pues antes no sé, porque empecé muy, muy chiquita, realmente. Y me encantaba ver a la gente feliz, me encantaba ver que disfrutaran, que se hiciera como una actividad alrededor de la cocina. Lo disfrutaba muchísimo. Y crecí así y muy curiosa y siempre buscaba
hacer platos nuevos, cosas nuevas, porque me encantan los salados, pero lo dulce es realmente mi debilidad y es por donde al final terminé desarrollando mi Ahorita vamos línea a de hablar negocio. de eso. Tu creatividad en la cocina, ¿nace dónde? No, no, no de la mamá ni nada, nace dentro de ti. ¿Cómo? ¿Cómo descubriste esa parte? No sé, fue evolucionando. No, ¿no te acuerdas un día No, exacto que dijiste, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. no, yo creo que es un trabajo permanente. Ya casada y con hijos, por ejemplo, recuerdo que obviamente trabajaba de lunes a viernes, pero durante la semana cocinar era mi catarsis, sigue siendo, y Wow. yo lo que pensaba era, bueno, ¿qué voy a cocinar el fin de semana? Y era el proyecto y me organizaba y la lista, y eso era, O sea, es una pasión, claro, es Patti. una pasión, y hacer cosas nuevas, diferentes, y crear dinámicas alrededor de eso, Es y que eso te iba a preguntar. Entonces, tú me dices eso, mira, mientras estaba trabajando, estaba planeando, estaba imaginando, estaba visualizando, qué rico, con amor además. claro. O sea, cuéntame entonces cómo es una cena familiar en la casa de Patty. Normalmente son almuerzos, Ah, son los fines de almuerzos, semana, y que ya cada vez cuesta más agruparlos a todos porque ya unos están casados, se van todas las agendas, no se, coinciden se siempre. complica, exacto. Pero bueno, obviamente gira todo alrededor de la cocina. Siempre busco un plato que sé que es debilidad para alguno de ellos. Y lo más espectacular siempre, más allá de la comida, es la sobremesa. Uf, qué Realmente rico, eso es sí. lo, yo siempre digo que la comida es la excusa. Bueno, y si es buena, mejor la excusa para que todos vengan, porque realmente ya tú tienes ahí el imán. Claro. Pero el poder ocurre realmente es en ese momento de la sobremesa y tienes que ser intencional. Yo siempre digo que la mesa tiene un poder, una magia, pero uno tiene que ser intencional. Por ejemplo, ya digamos en el día a día y cuando tienes niños un poco más pequeños, evitar a lo mejor conversaciones, discusiones que no sean en el momento de la mesa, porque la mesa tiene algo que no lo tienes para conectar, que no lo tienes mientras vas en el carro con los chamos que los fuiste a buscar al colegio, que Claro. no. Cuando uno se sienta a comer, tiene otra disposición y eso tienes que aprovecharlo. Harvard, Columbia, tienen unos proyectos increíbles y eso lo descubrí cuando emigramos y llegué a este país, estudios de data dura donde se ha medido el impacto de las familias que comen juntas alrededor de la mesa por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Sí. Los hijos tienen mayor sentido de pertenencia, mayor autoestima, menor incidencia en drogas, mayor resiliencia. No sabes los beneficios que hay y nos preocupamos de llevar al niño a la terapia. Ok, todo chévere, pero si en la casa tenemos ese hábito que nosotros, de alguna manera, en nuestro país lo tuvimos, sobre todo si eres de descendencia europea, porque bueno, era un hábito, pero que en este país no ocurre. Y ese hábito es tan poderoso y si las madres y los padres jóvenes supieran y lo evaluaran, o sea, es una herramienta que de verdad puede ser la cena, puede ser el desayuno, no importa. Pero el hábito de comer juntos alrededor de la mesa y ser intencional como padres de sacarle el mayor provecho es una herramienta súper poderosa. Y yo te doy las gracias estoy así como sin habla, porque hoy justamente hablaba con una persona sobre que tenemos que volver a los momentos de familia que realmente alimentan el núcleo de lo que es una familia. Y qué más que la comida, qué más que una comida, y ahora lo estás diciendo tan claro, con una intención. Es algo intencionado de, esto es un momento de conexión, de Así darnos es. amor, de comunicarnos, de contarnos cosas, de disfrutarnos, de reírnos. Mira, yo el fin de semana pasado tuve eso. Mi hermano vino de visita y decía, mira, vamos a cenar. Y me encantó ver que mi sobrina, que tiene 3 niños, le dice, papá, ¿por qué no nos quedamos aquí en la casa? Y aunque no se cocinó, se pidió comida y la intención fue, vamos a sentarnos en la mesa, vamos a hacer de este momento un momento de familia, Claro. de conexión, de risa, de cuentos, salió un momento, terminamos con un disfrute tal que yo De crear dije, memorias, de porque crear ese momento memorias. lo vas a recordar. Así es.
Y Así tus hijos es. se van a llevar eso y van a tratar de replicarlo en su casa. Y yo creo que también eso lo que dijiste ahorita es, y reforzarlo, es, aunque vivamos en países que tienen culturas diferentes o costumbres diferentes, ¿por qué nosotros no podemos traer nuestras propias costumbres a donde estemos viviendo y continuar y perpetuar eso que a nuestras familias les ha hecho bien? Porque de alguna manera, pues eso se ve en las dinámicas familiares. Totalmente. Qué rico, qué bello mensaje. Sin embargo, quiero que nos cuentes, además de la intencionalidad de un almuerzo o de una cena, ¿cómo es la preparación de esa comida? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que te gusta hacer más? ¿Tiene varias etapas o tiene varias cursos? ¿Cómo lo Sí, llaman? platos, exacto. Platos. Mira, me encanta hacer, y no solo con la familia, con los amigos, me encanta hacer comidas temáticas. Esa es mi debilidad. Ajá. Por Comidas ejemplo, temáticas. O temáticas. sea, por ejemplo, si el menú es indio, o thai, o O sea, te le italiano, aplicas a o todo eso. claro, entonces ¡Ah! todo tiene No. que ser temático. Desde la mesa, la decoración de la mesa, hasta, bueno, la entrada, el plato principal, el postre, todo tiene que ir alineado porque me hace ruido, por ejemplo, que digo, bueno, una pasta y luego tenga un postre estilo Thai o tenga una comida Thai y cierre con algo que no va como alineado con los sabores. O sea, para mí tiene que estar todo como... No, la maestra, mi amor, es una artista. Eso es un Y es arte. muy importante, sabes que es muy lindo y lo he visto en la cara de los amigos y de la gente que va. Cuando tú abres la puerta de tu casa y eres anfitrión y recibes con ese cariño y la mesa es como el lugar más íntimo, ¿no? Y cuidas los detalles, porque al final no es solo poner una mesa por ahí, bueno, así, porque a lo mejor tú dices, ay, qué superficial, que no. Cuando tú dispones una mesa y cuidas los detalles, hasta el nombre de la persona en el puesto, cuando esa persona llega y ve y dice, este lugar estaba para mí, Ujú. arreglado para mí. Soy Eso, importante en este lugar. exactamente. Eso Qué es lo que tú belleza. tienes que, porque no se trata de ti ni de que tú montes hazlo pensando en el otro. No en mostrar las cosas que a lo mejor tienes en tu casa y que bella la vajilla, chévere, todo eso está muy bien, pero piensa en los detalles, qué es lo que le gusta a la persona, qué le hace clic, esa milla más allá para hacerlo sentir realmente especial. Yo creo que eso es lo que hace ¿Y te ha tocado improvisar mesas en lugares donde no has tenido todos los recursos que tú puedas tener Claro, y en... eso es muy divertido, ¡Ah! porque pone a riesgo o sea, pone a prueba la creatividad, Claro, pues, y además el amor que y tienes por además, eso, ¿no? Porque exacto, me imagino claro, que te volará la cabeza claro. buscando opciones. Y es como muchos me escriben de mis alumnas, seguidoras, etcétera, no, pero es que la creatividad, yo le digo, no, la creatividad es un músculo, eso se ejercita, no es que, claro, hay gente que a lo mejor le fluye más fácil que a otra, pero si tú pones un poquito de cariño y esfuerzo y vas dándole, tú vas viendo cómo el Ay, me espectro se te encanta. va abriendo y vas creando cosas cada vez más hermosas, pero hay que Pati, ponerle pero no corazón. es solamente comida, es también postre. Sí. ¿El postre llega después o ha sido paralelo a también el amor por la comida, por la cocina de la Mira, comida? siempre fue paralelo. ah, me, Tengo una pasión, o sea, me encanta cocinar, pero una pasión loca por hornear. Y Por hornear. hornear, correcto. Bueno, todo lo dulce, pues No, uno no, dice pero hornear, está bien, pero pero es que exacto. normalmente los dulces siempre tienen algo de base de horneado, Sí. ¿no? em, y claro, después que ya, digamos, en el emprendimiento se fue por esa línea, entonces me ha tocado crecer mucho y irme ya mucho más de fondo por esa parte. Pero cuando cocino para amigos en la casa y todo, obviamente lo salado, o sea, lo hago completo, pues. Claro. Mira, yo tengo una pregunta que es una duda mía. ¿Cuál es la diferencia o en qué influye? Y quizás con esa pasión que tienes por lo que haces me la puedas contestar. ¿En qué influye que una misma receta de una misma torta o un pastel, como le dicen en otros lugares, a una persona le suba, le quede bella y a otra persona no? ¿Qué pasa ahí? Muchísimos detalles, muchos. O sea, la misma receta preparada por una persona allá y otra acá puede influir
desde el tipo de harina que usas, el molde, el horno per se, que los hornos son todo un mundo. Son muchísimos detalles. La fórmula o la receta como tal es una parte de la ecuación, solo una parte. Pero fíjate que cuando yo era pequeña, me acuerdo clarito que a mí me encantaba hacer postres. Ya lo dejé, pero me gustaba. Y mi Hay que hermana, y retomarlo. sí, me tengo que poner en mis clases con Pati Cocina. Em, yo me acuerdo que si uno tenía la menstruación, no, y no puedes batir torta porque tienes la menstruación. Eso es verdad, Pati. No, 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 no es verdad. Hay un poco de mito ahí, pero sin duda sí son muchos lo dulce, a diferencia de lo salado, implica técnica. Ok. O sea, es algo, la pastelería es una ciencia y implica precisión. Y a veces, bueno, muchas veces cuando la torta te sale bien o te sale mal, es porque no hay un estándar, a lo mejor hay técnicas que no dominas y por suerte alguna vez te salió bien y la otra vez no entendiste por qué te salió Ujú, mal. ujú. Pero si ya empiezas a Y hay, dif- estudiar un poquito en eso, vas entendiendo. y hay diferencia, pues, por supuesto, no sé cuánto tiempo tienes aquí en los Estados Unidos, pero vienes cocinando desde que estás en Venezuela. ¿Hay diferencia en los ingredientes de país a país? Sí, mucho, Sí. en todo. ¿Dónde es En lo mejor? dulce, no, no Te es mejor ni comprometo. peor. No es mejor ni peor, son diferentes las harinas, inclusive en un mismo país. De Mm, hecho, justo la semana pasada les di una clase sobre harinas a mis chicas del club, porque en un mismo país, de marca a marca, hay diferencia, porque depende de la proteína, o muchas variables. Entonces, no solamente de país a país, sino dentro del mismo país, en el anaquel del supermercado de marca a marca hay diferencia. Las mantequillas son otro mundo también. ujú. Cada, cada, cada ingrediente principal es un mundo, pero sobre todo es el tema de la precisión, de pesar en lugar de medir. Son muchos detalles que te ayudan como a estandarizar y a tener siempre el mismo resultado. Ahorita que nombraste el club de baking, me llegó esto. No es solamente preparar un postre. ¿Qué pasa a nivel de grupo de mujeres? ¿Solo mujeres o también hay hombres? Muy poquitos, Ajá, pero pero hay. hay, sí, Ajá. sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la experiencia? Porque debe ser muy interesante. Mira, de verdad que yo me siento la mujer más afortunada de tener esa comunidad. Es de verdad que, porque hornear tiene, yo siempre digo que hornear tiene tres patas, es como un trípode. Una, lo que hablábamos de la sensación de logro. Ujú. Cuando tú volteas ese molde y te sale esa torta, yo lo he hecho el experimento con amigas de mi hija, pavas, y tú las ves que nunca han horneado y entonces yo les doy ahí unas directrices, ellas arman su torta al horno y la voltean y ella dice, me siento empoderada, me siento una mujer presidenta de los Estados Unidos, o sea, por un Por una bizcocho. torta. Pero es que tu Sí. cerebro no, esa sensación que uno siente en el cuerpo es una cosa poderosa. Entonces, lo que hablábamos de la sensación de logro, autoestima, te va aumentando la confianza a medida que vas creciendo como pastelera. Dos, es terapéutico, porque por lo menos a mí, en mis momentos más difíciles, sobre todo después que emigré, hornear te da control, te da una sensación. Cuando yo entro a mi cocina y sé que voy a batir la mantequilla con el azúcar, le pongo el huevo, mal que bien, más bonito, más apelmazado o más esponjoso, me va a salir un bizcocho. Mm. Y eso me da sensación de control, aunque afuera todo se esté derrumbando. Y me baja la ansiedad. Entonces, eso, el mindfulness, porque en el baking tienes que poner mucha atención, bueno, en la cocina también, de que te abstraes de todo lo demás y eso es positivo para ti, sobre todo en momentos de estrés y de ansiedad. Y la tercera pata, que es poderosísima también, que la hablábamos antes de empezar, es cuando tú horneas además para otro. Cuando tú le entregas eso que hiciste pensando en la otra persona, especialmente para ella, Qué bello. y tú lo ves disfrutar, eso es algo que no tiene Sí, no tiene palabras. Entonces, precio. Sí. yo digo, cuando tú entras en este mundo del baking, no sales. Y ya he reclutado a un montón de amigas y de verdad que, porque bueno, yo lo he experimentado, lo he vivido y quiero que otras puedan vivirlo también. Yo soy Y próxima a ese mundo del baking porque yo sí.
Lo digo de corazón porque, primero porque creo en el amor que se da a través de la cocina. Me estás dando otras razones y es, fíjate qué interesante, si yo tengo el tiempo, la disposición, el enfoque, em, elijo estar allí para hacer algo, quiere decir que si logro eso, un bizcocho, puedo lograr otras cosas también. Total, Esa es claro. otra. Y la otra es, perdemos demasiado tiempo pensando tonterías cuando estamos pasando por una situación y se nos olvida que si yo me centro en el ahora y el baking es presente, yo estoy aquí, como lo acabas de decir. Si yo me centro en este presente, yo no voy a estar perdiendo tiempo en tonterías, en estupideces, en preocupaciones Así que a lo es. mejor ni van a pasar de todo lo que me Totalmente, preocupo. totalmente. Qué tremendo consejo. Gracias. Así Gracias, es. porque parece mentira que algo que parece tan sencillo y que es de la cotidianidad, nosotros lo podamos convertir en un regalo de vida para nuestro bienestar. Totalmente. Mira, en mi grupo, en mi club, tengo mujeres que han quedado viudas, que están solas y que pertenecer a este grupo de esta comunidad, que además muchas es online y tenemos es un grupo de WhatsApp y todas las semanas tenemos recetas distintas, estamos súper conectadas, es su terapia. Ujú. Y a veces me escribe unas cosas que o sea, de verdad que tú dices, wow, uno no es consciente del impacto. eh, y por eso hay que ser muy cuidadoso, también intencional en esto, porque estás tocando de alguna manera a través del baking Claro, muchas vidas. sí. Y siempre procuro transmitirlas y muchas de repente tienen miedo o a lo mejor están solas, quieren emprender con esto del baking, entonces tratar de darle todas las herramientas. O por ejemplo, la semana pasada, el sábado, tuve un evento grande, el Baking Fest. Ay, qué bueno que estás hablando de eso que te iba a preguntar. Que la ciudad del Doral te apoyó, qué Fue belleza. una belleza y fue toda una experiencia para mí también, sobre todo cuando uno se afana mucho y de repente cuando yo de verdad logré entregar ese proyecto a Dios y le dije, Señor, de verdad lo dejo en tus manos, que se haga tu voluntad. Estuve a punto de cancelarlo. En ese momento, de verdad fue una cosa sobrenatural, como las cosas de Dios. Todo empezó a fluir, las puertas se empezaron a abrir, aparecer el apoyo de la ciudad, sponsor, la gente empezó a llegar. Yo me quedé, pero, y de verdad, hoy les escribí un mensaje a todos y les digo, niñas, de verdad, aunque sea con miedo, tenemos que hacer las cosas. Tenemos que salir. Yo sé que muchas de ustedes tienen muchos proyectos y por miedo. Gracias, porque a mí también me lo estás diciendo hoy. Sí, es que es así, nos Sí, frenamos y el miedo es el sí, principal sí. enemigo, pero Además que el miedo a fallar, y al final nunca vamos a fallar, porque siempre vamos a aprender. Aunque totalmente, fallemos, aunque fallemos. aprendemos, siempre, Así porque es. siempre te queda algo de lo que haces, aún equivocándote aprendes. Bueno, es cuando más aprendemos. Exactamente, sí. Mira, quiero retomar algo que dijiste que en tus momentos difíciles, y quiero traer tu momento de la enfermedad, el baking te ayudó. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es la relación entre vivir una enfermedad y tener que pasar por, creo que fue cáncer de seno que tuviste y linfoma no Hodgkin también? Linfoma de Hodgkin. Ah, de Hodgkin, ya. Exacto. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre las dos cosas que viviste y cómo lo uniste al Claro, baking? también cuando los viví, porque el linfoma los viví a los 19 años, Ay, jovencita. luego tuve una recaída a los 20, em, y claro, fue una experiencia también que soltera, sin hijos, no sabían ni muy bien de qué se trataba. La primera vez, la segunda cuando tuve la recaída, que ya había vivido el proceso, yo dije, ¿otra vez? Mm, Pero bueno, también fue un proceso, no solamente, ahí el baking fue más en la segunda, cuando el cáncer de mama. En esta fase fue cuando realmente tuve un encuentro mucho más cercano con Dios. qué bello. Y ahí fue, bueno, cuando llegué a sus caminos y ahí comenzó otra historia. Y luego, bueno, nada, la cosa continuó, la cocina me ayudó mucho, le llegué al corazón de mi esposo a través de la cocina,
porque bueno, estudiábamos juntos y después de clase nos íbamos a mi casa, que yo vivía cerca de la universidad, y le hacía cenita. Eso era ya, digamos que de costumbre. Y bueno, al que le gusta comer bien, se unió una cosa con la otra. Vamos a aprovechar de tomar a ese esposito que es Sergio Novelli y quiero que me hables de él y lo que ha significado Sergio Novelli en tu vida, Uf, ujú. en todos esos procesos y lo que ha sido el apoyo de él, porque tengo referencias hermosas, pero Sí, quiero que las digas tú. voy a llorar. De eso se Mira, trata, porque él es un sí, hombre que transforma vidas, pero nadie sabe la vida principal que ha transformado, que puede ser la tuya, y tú la sí. de él. Y yo la de él, exactamente. Wow, ¿qué te podría decir de Sergio? La verdad es que ha sido la mayor bendición en mi vida. Es un hombre que yo creo que tiene un corazón, pero gigante, un alma transparente y, y yo siempre digo que ha cumplido sus votos de aquel día que de verdad, bueno, ya nos casamos ante Dios y que ha estado ahí en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en los momentos más difíciles, siempre. O sea, es alguien con el que de verdad puedes contar, puedes descansar en él, es compañero. Y ahora que estamos también entrando como en otra etapa del matrimonio, la estamos disfrutando mucho. Qué La rico, verdad que es un ser humano excepcional y soy una mujer muy afortunada por tenerlo a mi lado. qué De hermosa. verdad que sí. Además que siento, cuando te escucho hablar, que son como un premio el uno para el otro, porque habiendo vivido tantas cosas, y cuando digo habiendo vivido, quiero meter también la parte de migración, porque un Ujú. hombre, ustedes vivían pues súper chévere en Venezuela y migrar es difícil, seas quien sea y vayas a donde vayas, es difícil migrar. Y la gente ve lo de afuera, pero cuando nosotros migramos, de hecho, nos vinimos, él no tenía trabajo, él dejó todo allá y nos vinimos con lo que yo estaba haciendo. Yo trabajé muchos años en el área editorial y yo le hacía las revistas de a bordo a 2 aerolíneas, a 3. Ujú. Llegamos el O 20, sea que tu carrera es comunicadora social. correcto, nos graduamos juntos, pero yo me fui más por el área de publicidad, marketing y él por el área periodística. Y nos vinimos ya yo tenía 5 años produciéndole las revistas a las aerolíneas, era un proyecto ya consolidado, le iba súper bien, y bueno, con eso emigramos mientras tú te ubicas, Claro. con 4 hijos, además, y una mamá, y mi mamá, entonces Ah, tu mamá también está se con vino, ustedes. claro. Y Wow. llegamos un 24 de noviembre, en diciembre quebró la aerolínea, 2 de las aerolíneas, quedaba otra, en República Dominicana y yo digo, bueno, me tocará ir a Santo Domingo pues todos una vez al mes y buscar los anunciantes, seguir, hay que sacar este proyecto igual adelante. Y en enero cierra la otra aerolínea. O sea, en menos de un mes el proyecto con O el que sea, habíamos cerraron las tres emigrado, aerolíneas y el proyecto que les daba por eso le sustento digo, se acabó. tus planes son unos y Dios se ríe de esos planes. Me dijo, mi amor, por ahí no es. Empecé a buscar trabajo como loca y de ahí nace el blog, de ahí nace, de todos esos momentos de incertidumbre. Imagínate tú en un país que no es el tuyo, acaba de emigrar con 4 hijos, sin nada, o sea, el plan B, y los ahorros Comiéndotelos, comiéndotelos ahí, claro. o sea, y claro, la cocina, o sea, déjame hornear, déjame cocinar, yo necesito hacer catarsis de alguna manera y en eso y también en todo ese proceso vivimos más de cerca como familia el poder de la mesa, lo que te hablaba. Ujú. Lo experimentamos más de cerca porque estábamos todos dentro de la casa. En Venezuela la dinámica era diferente, pero aquí estábamos todos juntos dentro de la casa y experimentamos mucho más y fue cuando empecé a ver y por eso creé el blog Juntos Sabe Mejor. Juntos sabe mejor, qué bello. Y realmente dije, bueno, yo tenía un blog muy rudimentario del 2014 que lo hice para que mis amigas no me pidieran las recetas, sino que las mandaba allá. Vayan al blog y ahí está, el pie, ahí está, ahí No voy a está. estar trabajando doble.
Pero dije, no, voy a retomar esto del blog más de una manera un poco más formal y de ahí nace todo eso. Y así arranqué, así comencé. Y Dios fue enviando angelitos, Qué donde bello. cuando una amiga en común me llama, La puedes nombrar porque la Rita, amamos. Rita Ramírez, mi con Rita nombre y que ha sido apellido. un ángel en todo este proceso para mí, para Sergio también y para mis hijos, para todos. Y me dice, he estado viendo lo que estás haciendo, ¿cómo piensas monetizarlo? Y yo, ahí el síndrome del impostor, además a mí Sí, yo, total, que lo tenemos todas. monetiqué, no, yo lo que estoy es buscando trabajo, le decía, o sea, no, monetizar cómo, esto es mi hobby. Nunca pensé, si a mí me hubieran dicho cuando emigré que yo iba a estar haciendo hoy lo que estoy haciendo, Wow. con una comunidad de más de 400 mujeres, con una escuela online, yo me hubiera muerto, además yo le tenía terror a las cámaras, terror. Yo decía, Pues no parece aquí. bueno, porque ya la práctica, o sea, pero yo decía, ¿cómo monetizar? Y ven acá y me ayudó y Dios siempre te manda esos ángeles y me hizo un Canva y experimentamos en todo este camino, experimenté varias fórmulas y al final, bueno, las clases fueron lo que más me hizo clic, más me encantó y tener esa cercanía, esa comunidad, eso de verdad que hoy doy gracias por todo lo que es construir, que cuando ves hacia atrás, uno siempre, de alguna manera, yo tiendo a veces a castigarme mucho, a decirme, podrías estar más adelante, podrías haber logrado un poco más, pero cuando uno ve hacia atrás y tú dices, wow, todo lo que has construido, eh, bueno, ves la mano de Dios también ahí en Te todo iba a el decir camino. exactamente eso, porque una persona tan creyente y tan agradecida de los planes de Dios, aunque no sean los planes que tú tenías, que también puede ver la transformación y el efecto que causa en personas que necesitan de lo que tú estás dándole. No tienes que castigar nada, porque es como decir, pero si es que estoy haciendo exactamente lo que tengo que hacer. Pero uno no termina, yo siempre digo que uno no termina de aprender en este camino, pero bueno, Bueno, lo porque somos importante, seres sí, humanos y en el camino de ser totalmente, humanos, ese es el siempre, camino de estar siempre, es bueno, una batalla, sí, siempre, es como una eterna búsqueda del ser mejor, pero que al final, cuando de verdad le entregamos todo a Dios, es como que, ay, Diosito, tú te encargas, ¿sabes? Es más fácil. total. Sí, a mí me encantó y te lo tengo que decir porque yo compré la entrada del Baking Fest. Y cuando me llega un mensaje que dice, le estamos devolviendo su dinero porque la ciudad, ¿qué es esto? Y me alegré tanto porque digo, qué nota cuando un sueño o algo tan bonito es respaldado por una institución que además te quiere dar no solo el apoyo a ti, sino a una A comunidad. una Porque comunidad. eso es lo que está haciendo la ciudad del Doral. Queremos apoyar a la comunidad completa a que hagas cosas diferentes. Además que están haciendo cosas maravillosas Maravillosas. ellos. Mira, y Sí. fue tan bonito esa mañana ver la gente llegando con sus pasteles y me escribían correos antes y quiero hornear esta receta que es de mi abuela y me emociona compartirla con las demás. Y esa energía que había en esa sala esa mañana, de verdad que fue mágico. Fue mucho más bonito de como yo lo soñaba. Qué belleza, qué belleza. Increíble. Patti, quiere decir que tú no vendes postres. Tú entregas las recetas para hacer los postres. Para enseñarte. Qué Te cómico. enseño, pero no vendo. O sea que la única manera de comerse un postre tuyo es que tú nos invitas a la casa tuya, a tu Exacto. O mesa. tú me invitas a la O tuya y te llevo el postre. mira, eso está buenísimo. Epa, pero eso sí es una prueba para mí que yo te invite a mi casa a cocinarle a Pati. Ay, no, pero es Cocina que debe mis ser como amigas, yo digo, no, no auxilio. puede ser, que entonces, o sea, No. estresadas porque no, no, Mira, no, tú no, sabes yo voy y que lo disfruto. Cuando me cocinan con amor, uno disfruta todos esos detalles. sí, no hay cosa más rica. A ver, a mí me gusta la cocina. Ay, ¿cómo lo puedo decir? No tengo esa pasión por hacerla. Disfruto mucho, pero disfruto cuando voy a cocinarle a otro y no a mí. Y fíjate qué interesante, porque lo hablamos antes de comenzar y lo quiero traer aquí. Primero que estamos en un mundo donde se ha vetado tanto el tema de la cocina, de la comida y de la historia,
que ya no queremos ni cocinar porque vamos a engordar, nos va a caer mal, esto hace daño, lo otro también, es la leche, es la harina, es el no sé qué, es el no sé cuánto. Dios mío, ya yo no me acuerdo de haber escuchado eso en mi infancia ni en mi juventud, jamás. Uno cocinaba, punto, Punto, y comía, punto. punto. ¿Sabes? Y era como los momentos, yo me acuerdo de las navidades, era el planchar el jamón con mi papá, eso era el rey, eso se le echaba azúcar y azúcar y azúcar y azúcar y canela y no importaba, porque era el momento sagrado de la unión de La estamos tradición, claro. cocinando algo juntos. Y ese momento con mi papá yo no lo cambiaba por nada del mundo. Pero yo no aprendí a cocinar. Sin embargo, sí pienso que aprender a cocinar como un acto de amor propio debe ser un gran regalo, porque yo lo reconozco. Yo cuando estoy sola no me gusta cocinar. O sea, cocino porque cocino y ya, porque me quiero comer algo, porque le tengo que meter algo a mi cuerpo, pero no es algo como que, wow, qué rico, que le voy a poner esta ensalada cero. Yo rápido lo que y como y ya, y como, listo. ¿Cuál es la clave, Patti? Y me gustaría que nos enfocáramos en esto, porque como yo deben haber miles, si no millones de mujeres que no cocinan por amarse, sino porque tengo que salir de esto. Claro. Y bueno que hayas traído también el tema de la alimentación, etcétera, que no importa el tipo de dieta que sigas. Dentro de ese espectro de alimentos que has decidido consumir o no consumir, siempre puedes crear platos deliciosos. Y lo importante es que comer es una de nuestras necesidades básicas. Y realmente prepararte algo delicioso para ti es una manera de quererte, de autocuidado. Y De darte placer. claro, Y como suena tú feo, pero no decías, es no, feo. total, Darte como tú decías, placer. si te encanta darle amor, tu lenguaje del amor hacia los demás es la cocina, ¿por qué no tienes ese lenguaje hacia ti misma? Dios lo dice muy claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no sé si es porque yo tengo mente de gordita o qué, pero es que a mí me encanta cocinarme. Pero qué cómico que digas eso porque no eres gorda, además. Entonces, qué Bueno, pero interesante. pienso mucho en la comida, o sea, pienso en la cocina y qué rico y qué me voy a preparar y que me provoca comer y cómo me lo voy a Así es hacer a mi hija le encanta y comer. me encanta. Y si estoy sola, me lo hago a mí y me lo disfruto y me siento y poner tu mesa y para ti misma, es tu momento. Así sea el desayuno, el almuerzo, o sea, disfrútalo. Estás alimentando no solo tu cuerpo, tu espíritu, todo tu ser. Disfruta el momento, ponte tu mesa, ponte una copa, si vas a tomar agua, una copa bonita, una florecita, una velita. O sea, eso es un momento sagrado para ti, te estás alimentando completa. Velo desde ese punto de vista. Es una forma de, así como nos ponemos mascarilla y nos relajamos y vamos a... Ujú. También, prepárate algo rico, te lo mereces. Claro, y ahorita que escuchándote me llega, es que el cuerpo es justamente la vasija de tu alma, de tu espíritu. Entonces, ¿por qué no vas a, si cuidas tu espíritu, por qué no vas a cuidar tu cuerpo, que es esa vasija? Qué interesante lo que estás Correcto. diciendo. Mira que yo te estoy escuchando y yo me comprometo por lo menos a una comida al día a hacerla de esa manera. Exacto. Sí, De claro, verdad, de verdad. de verdad. Aunque la haga sola no me importa, porque normalmente la estoy haciendo sola, pero con mi perra al lado, pero no importa. Es que Es me tu hiciste momento. pensar hasta todo lo que yo le dedico a ella, a mi perra, para que coma bonito y rico, es lo mismo Ajá. que ¿Y tú? para mí. Esa- Tú sabes lo que pasa, que los que estamos muy acostumbrados al dar, estamos acostumbrados a dar allá, pero nos cuesta mucho darnos a Darnos a nosotros nosotros mismos. mismos. Es verdad. Sí, Pero es importante. qué buen mensaje. Cuéntanos cómo piensas expandir a este club, a esta escuela. ¿Qué es lo que más te gusta de eso que haces? Mira, me gusta, este trabajo tiene como dos caras, que ambas me encantan. Una, obviamente, bueno, tiene tres.
Una es el contacto con toda esa comunidad, escuchar a las mujeres, escuchar sus logros, sus alegrías, sus miedos, estar ahí apoyándonos unas a otras, de verdad que eso no tiene precio. Luego, obviamente, está el retarme desde el punto de vista ya técnico de pastelería, seguir creciendo para llevarles a ellas, sobre todo porque mi misión, yo siempre en todo esto digo que tú desde casa, desde el horno de tu casa, puedes hacer postres de alta pastelería, muchísimo mejor que los que pueden vender en muchos sitios. Ese es un poco el foco y siempre lo que trato es de como de traer técnicas más avanzadas, simplificarlo para poder ejecutarlos en casa, con ingredientes de casa, con instrumentos, con herramientas que tengamos en casa. Eh, y la otra cara, que ha sido súper interesantísima, es toda la parte del negocio digital, de la Ujú. venta de cursos online. Eso ha sido todo un reto. Empecé solita, ya bueno, voy armando un equipo ya ahora que me apoya, pero sigo aprendiendo permanentemente. Y toda esa parte tras bastidores, a mí siempre me ha encantado el marketing y toda esta parte ahora de marketing digital, ahora con la inteligencia artificial, o sea, de verdad que uno no termina de crecer. Qué Entonces maravilla. creces por todos lados. Crezco desde el punto de vista de pastelería, creces desde el punto de vista técnico de marketing, de todas las herramientas para los cursos online y además creces desde un punto de vista humano con una comunidad que es hermosísima. Sí, pero además qué rico. Te iba a hacer una pregunta que cuando te escuché lo de me van llegando cositas. ¿Cómo haces con la gente? ¿No te piden baking sin azúcar o especiales o Sí, para... claro, yo siempre les digo, miren, aquí la mayoría es full plomo, pero tengo cursos desarrollados sin gluten, sin azúcar, hablamos Y haces tú inclusive, misma las pruebas? bueno, mi cocina es un laboratorio, mi esposo dice. Pero y serio que es tan flaco, porque él Claro, también es y además, flaco. o sea, cuando estamos con una masa, ahora es brioche, eso es una semana, pan brioche, y dale, y dale, y dale, y dale. Cuando es otra cosa, o sea, porque también lograr esa credibilidad de que es la responsabilidad que yo necesito que esa receta tenga el menor margen de error posible para que la curva de aprendizaje de ella sea lo más corta y lo menos frustrante, para que no tiren la toalla. Porque cuando empiezas a hornear sin guía, sin tutor, sin nada, pues obviamente es muy complicado y por eso mucha gente tira O la sea, la toalla. primera que no te salga dice, ay, no, yo no soy Yo buena no para sirvo para esto. esto, Claro, exacto. No, claro. no, 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 no es que no sirvas, hay que ver qué fue lo que hiciste, qué pasó, etc. Entonces, claro, mi reto siempre es tratar de acortarles y estar ahí para cuando, bueno, esto me falló, ok, vamos a ver, vamos a revisar, qué pasó, qué hiciste, échame el cuento, tomen fotos, videos para yo ver y entender un poco lo que pasó. Claro, claro. Entonces, claro, siempre es un reto y tengo que hacer pruebas y pruebas y pruebas y si cambio esto y subo la temperatura y bajo y tú me ves anotando, Ay, no, qué pero es muy maravilla. divertido, es muy divertido. Qué maravilla. Entonces, sí haces, sí entregas recetas que sean Sí, tengo cursos, de hecho, digamos, ya, que no sí, engorden tanto, por que no ponerlo engorden así. pero y además siempre me gusta educarlas en el sentido de cómo hacer versiones más light del mismo postre, haciendo Ah, eso está sustituciones. interesante. Hay postres que sí lo permiten y hay otros que no. Entonces cuando me dicen, por ejemplo, no, un merengue sin azúcar, no, mira, mejor a otra cosa, porque un merengue necesita un porcentaje de azúcar alto y los edulcorantes tienen un aftertaste que dice, no, entonces no te vayas por ahí, mira, mejor este otro tipo de postre sí te permite, el azúcar tiene varias funciones, aquí el azúcar no es de, puedes sustituirlo más fácil, entonces guiarlas como en ese sentido, el tema de las harinas, que harina, aparte del gluten, por ejemplo, si hacemos panes, el tema de las largas fermentaciones, porque ahorita el tema del gluten también no es, ok, que sea celíaca, pero muchas veces es el tema de la fermentación de los panes que comemos que nos cae mal. Entonces, cómo hornear un pan realmente con larga fermentación, el tipo de harinas, trigos ancestrales que puedes conseguir en el supermercado, de mejor calidad, sobre todo cuando estás horneando para tu familia, Claro. que tú tienes el control de los ingredientes. Entonces, mostrarte cosas que puedes sustituir para hacer un postre, no, digamos que no light, no diete, para eso comete una fruta, pero sí que tenga un valor nutricional un poco más alto. O sea Eso que es, los panes de jamón de Patty deben ser ay, espectaculares. Si sí, los son estás buenísimos. preparando de que tienes Son muy buenos. Pregúntale a adolescencia. Rita, ella es ¡Qué fan de los rico! panes.
Ya se me provoca un pancito Bueno, de de hecho, jamón. este sábado vamos a montar Navidad y para traerlos, para que vinieran a A ayudarme, le los dije, hijos. ajá, va a haber pan de jamón. Ah, ok, ya, ahí todo se Todos arma. anotados. Esa siempre es la excusa para atraer. ¿Cómo es Pati, mamá y abuela? Bueno, abuela, de verdad que eso es, bueno, tú lo sabes, eso es ya otro nivel. Eso es ¿Tienes una un solo cosa nieto, Pati? increíble. Uno solo hasta ahorita. Yo tengo 4. Mira, de mamá, sabes que en su momento, y me doy permiso de decirlo, Qué linda. pocas veces lo he compartido, pero cuando uno ve hacia atrás, tú dices, ¿qué cosas cambiaría? Cambiaría muy pocas cosas en mi vida. Una de ellas sería trabajar menos y pasar más tiempo con mis hijos. Haber Ah, trabajado menos, muy workahólica, con ese sello de que yo tenía muy marcado de soy porque hago y no porque sencillamente soy. Entonces necesito hacer mm. para Eso es mucho de nuestra generación. de mucha de nuestra generación. Y Mm. eso me pesa. Pero bueno, he tratado de compensarlo de alguna manera y yo me acuerdo, ahorita que tocamos este tema, de, porque en el interín, igual yo trabajaba en el área corporativa, etcétera, pero hacía mis cursos de cocina, mis clases. Y me acuerdo que en una clase con Víctor Moreno, él me dice, mira, tú puedes tener todos los logros desde el punto de vista laboral, los premios, los reconocimientos y creciste y todo. Pero ven acá, tus hijos se van a acordar de ti es por la tortica, por ese plato rico que le hacías, por ahí es donde tú vas a enganchar y crear memoria. Y es totalmente cierto. Es mucho más trascendente al final Sí. esa conexión emocional a través de la cocina que tú, de lo empoderada que pudiste ser, de todos los logros profesionales, y cuando eso además requirió un sacrificio desde el Total. punto de vista familiar. Mira, y ahorita que hablaste de abuela, yo te voy a compartir algo que me pasa a mí de cómo se guardan las memorias y me vas a contar tu experiencia, porque a mí me pasa con Mila Isabel, mi primera nieta, ahorita tengo otra que tiene 7 meses, pero Mila aprendió a hacer arepas conmigo. Y Mila, cuando yo la voy a visitar es, Tata, vamos a hacer arepas. Qué bella. Ya está grande, Mila ya tiene 8 años, va a cumplir 9. Pero es la memoria que se les guarda de lo que significa esa cercanía de lo que es el amor. Porque cuando los niñitos iban a mi casa, chiquitos, que venían a visitarme a Orlando, cuando yo vivía en Orlando, yo me acuerdo que yo les preparaba, yo soñaba que llegaran a mi casa para prepararle las panquecas con caritas de Mickey, Qué bello. pero preparadas por mí. O sea, yo quiero que eso no se les olvide jamás ni nunca. Jamás. Sí, yo también, ¿Cómo es mis tu hijos lo experiencia de recuerdan. abuela? Mira, con Luca he horneado. De hecho, él me dice Lele, Pati Ay, Lele, Lele. Pati Pati Lele. Lele. Ay, Pero no. entonces me da risa porque dice Pati Lele torta. Ay, Y ya, ya cosita. me ve la cara, me ve torta y galleta. Ay, qué Yo creo que rico. estoy siendo una influencia un poco, hay que equilibrarlo, pero me encanta poder hornear con él, disfrutarlo. Todavía está muy chiquito, pero nada, ya el otro día le llegó un kit con delantal, tacita de medir y oh, no, se me cae la baba, de verdad Además, que qué bello porque le estás enseñando también a tu nieto, que es varón, que él también puede hornear, correcto, que no es un tema de género. correcto. ¿Y cómo haces con esa parte que me dijiste que tenías muy pocos hombres que horneaban? Muy pocos. ¿Y qué dicen los que hornean Les contigo? encanta. Mire, y ahorita en la feria que tuvimos en el Baking Fest, había una pareja, un matrimonio, y me puse a conversar con él y me encantó porque yo di una pequeña clase al comienzo de un bizcocho muy particular que es divino. Y él me dice, oye, me llamó la atención eso que dijiste y entonces, porque sí, el cremado se corta y yo. ¿Qué es esto? Pero tú le das, me encantó, el señor estaba ahí fascinado, hornea, o sea, y te hablaba con y yo, y de hobby, me encanta, y me Pero encanta. eso sí, te digo, eso es Pero un es regalo porque raro, eso es un darse permiso. correcto, ¿Cuántos hombres se dan permiso de muy decir, yo pocos, horneo en mi casa una torta? muy pocos. Por favor. Y no pasa nada. Claro, Qué si no eres rico. pastelero ya a nivel profesional, es Exacto. muy difícil que a nivel casero, eh,
tú sabes, lo típico, parrilla, la cosa, Sí, sí, pero que macho que se disfruten, respeta hace exacto, no parrilla. hace torta. Pero los hay, los disfrutan mucho y me encanta verlos y lo he tenido, me acuerdo, vi un chico en Hawái, súper fajado, estaba en el club, ahorita ya no está activo, pero hay pocos, hay pocos. Quisiera que hubieran más, pero bueno, esa es una Vamos, labor. vamos a aprovechar ese quisiera que hubiera más y me encantaría, porque además me encanta la profundidad que tienes. O sea, qué regalo tenerte aquí. Ay, qué lindo. Sí, te he disfrutado, mira que te he disfrutado. O sea, y qué rico porque tú sabes cuando tampoco, es como que dejé que Dios me sorprendiera, como que hablé de ti poco, pero dije, va a fluir, va a fluir, va a fluir. Cuando tú dices, Amén. todas las cosas fluyen y lo más rico es que ha fluido una mujer profunda, una mujer amorosa, una mujer familiar, una mujer que ha unido pasión con talentos, con profesión. Wow, o sea, y además con una sencillez increíble, Más porque linda, gracias. eres demasiado linda y Me vas a hacer sencilla. sonrojar. No, me encanta, pero es que, a ver, si hablamos de reconocimiento, no solamente se te va a reconocer por los pasteles y la cocina, Claro. sino porque eres una mujer íntegra y como muy íntegra e integrada. Ok. ¿Sabes? Sí, sí. Integrada en pasión, profesión, en gusto, familia. Has podido integrar tantas cosas, pero sí quiero que estos minuticos que nos quedan nos deje un mensaje que para ti haya sido todo lo que ha recogido Patti con toda su vivencia, con todo su hornear, pero a la vez su transitar de incertidumbre, de momentos difíciles, de familia unida. ¿Cuál sería tu mensaje, Patti? Mira, mi mensaje, si alguno puedo dar, es que realmente nos aferremos a Dios. Ese ha sido mi pilar. O sea, sin Él, y mira que a veces uno se desvía y trata, mi lucha, y Dios lo sabe, es que siempre quiero echarle una manito a Dios. Qué bueno. O Aquí tienes sea, el permiso de hacer lo que quieras con eso. entonces, como que siempre quiero echarle una ayudadita y no, tengo que dar como marcha atrás y dejarlo. Es una lucha entregarle de verdad todo, pero bueno, en eso estoy trabajando permanentemente. Me cuesta, me ha costado, pero sin duda las veces que efectivamente lo hago, Te mm, sorprendes. me sorprendo cada vez más. Y, y eso, yo diría que ¿Cuál crees dejar, tú que es la clave de entregarle a Dios? O sea, ¿cuándo sientes tú que de verdad lo has hecho, que te ha dado ese milagro y ese bueno, este resultado que fin tú de misma te semana es uno, sorprende? Ok, por pero ejemplo. ¿qué hiciste, por ejemplo? Como más o menos No, dar ya, como... porque como siempre quiero darle una manito para Mm, ayudarlo, mm. eh, mm, me, me desboco de alguna manera tomando decisiones en vez de descansar en él, ¿no? Entonces, Mm. cuando ya estoy agotada, cuando las cosas no fluyen y se trancan, que estoy agotada, drenada, entonces es cuando Ok, ya no te doy más la mano, te lo entrego. O sea, haz tú. Y de verdad que la cosa es, y otra cosa importante en mi experiencia de vida, es que siempre dicen que, bueno, no, que lo pasado pasado, que uno no debe ver hacia atrás. Pero en esos momentos justos es cuando yo necesito ver hacia atrás, porque es cuando veo todas las veces que Dios me ha sostenido ay, qué belleza, en su mano y digo, bueno, si me sostuvo aquí, 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 lo va a volver a hacer y me va a volver a sostener y eso me da fuerzas para seguir adelante. qué bello. Hasta el final de los tiempos. Así es. Qué belleza, qué belleza. ¿Qué come una mujer que se ama mucho a través de lo que cocina? De todo. Bueno, Y es un reflejo de cuánto te quieres eso que comes. sí, a ver, entre semana me cuido mucho y trato de nutrirme. Cuido mucho el balance, proteínas, carbohidratos, muchos vegetales, frutas. O sea, trato que sea comida de calidad.
pero cuando me doy permiso, me doy permiso. Y me encantan esos momentos porque además trato de nutrirme y de que eso sepa rico, porque estés a dieta y te cuides, no quiere decir que te vas a comer un pollo sancochado, no. Claro. Dentro de todo hay muchos recursos, hierbas, especias con las que tú puedes jugar y prepararte un plato delicioso, lleno de sabor y saludable. Pero siempre voy pensando en ese momento de la semana en el que, porque una vez a la semana me doy permiso y Lo vas lo voy planeando. planeando, porque de verdad, yo, lo que sí me entristece es como que llega esa semana y comí algo que, mm, calorías que no valen la pena, como digo. O sea, Mm, que valga la pena todo, que de verdad sea, o sea, eso que me comí, esos carbohidratos, ese azúcar, que de verdad lo haya valido la pena. claro, que O lo sea, hayas básicamente disfrutado. ese es mi modus operandi, por decirlo de alguna manera, Qué a nivel bello, me de encanta. alimentación. El equilibrio, como Claro, todo. como todo en la vida. ¿Y qué le falta a Patty por darse permiso? Uf, wow. Por darme permiso. Yo de verdad venía pensando en eso. Ah, atreverme más, a no limitarme, porque muchas veces me limito en hacer cosas y no me lanzo. Mm, Eh, yo diría que básicamente eso, atreverme a hacer más cosas. Porque al final cuando ves la vida es una sola y se nos pasa sí, y cuando vas a ver el tren, dices, ya ya pasó pasó. y perdí Ujú, mm. la oportunidad. ¿Quieres más nietos, Patty? Claro. Tengo 4 hijos y solo tengo un nieto de uno. Todavía Ah, me falta. todavía te falta. Sí, Estoy apenas, soy novata en esto son el de... regalo más Sí, delicioso. sí, Yo ahorita estoy totalmente. perdida con la que tengo aquí en Miami porque mis otros tres viven en Arizona, pero la que tengo aquí en Miami me tiene, o sea, no Vale. sabes. Además que o- un punto aquí importante, ver a mi nieto para mí tiene un sentido muy trascendental porque cuando a mí me diagnosticaron el cáncer de mama, mis hijos, a ver, quiero compartir este testimonio porque unos Claro, minuticos porque creo que es claro, importante. por favor. Cuando yo tuve el linfoma de Hodgkin, quedé como con una menopausia química, o sea, muy irregular y las posibilidades de esterilidad eran muy altas, más del No 70-80%. habías tenido niños todavía. No, no estaba casada. Nos casamos y cuando empezamos a buscar, pues el médico me dice, mira, vas a tener que someterte a un tratamiento de fertilidad porque las probabilidades son muy pocas. Llego a la casa y le digo a Sergio, mira, gordito, esta es la situación. Él me dice, mira, tenemos dos opciones, o hacerlo o realmente descansar en Dios porque la obra de Dios es perfecta. Y si Él te sanó, te sanó. Y yo de verdad que ahí, como siempre quiero echarle una manito a Dios, entonces dije, no, es verdad, me sanaste. Lo hice a un lado y descansé. Como a los 3 meses estaba embarazada de Renzo, ¡Ah! a Dios. los 3 años Mauro, y luego a los 3 años Fabio y Paula, morochos, sin ningún tratamiento de fertilidad. Todos mis 4 hijos son un testimonio de que Dios sana. Por eso ¡Qué mi nombre favorito de Dios es belleza! Rafa, el Dios que sana, que tiene un poder de verdad ¡Qué bello! increíble. Y claro, luego cuando los morochos tenían 3 años, me diagnostican el cáncer de mama, que estaba avanzado. Yo tuve mastectomía, o sea, todo un proceso muy duro. Y claro, en ese momento en el que tenía 60% de no lograrlo, 40% de lograrlo, fue una batalla también que al principio sí caí en depresión y dije, no lo voy a lograr. Claro. Vi hacia atrás, fue cuando dije, bueno, Buscaste si tus fuerzas. me ayudaste, me diste 4, todo esto no pudo haber pasado por nada. Y me paré en el 40 y dije, vamos, voy contigo. Y bueno, aquí estoy, ya más de 20 años ¡Qué de bendición! eso. Y ver hoy a mi nieto, cuando en un momento pensé que no podía ver a mis hijos, que no iba a poderlos Mm, ver crecer, y hoy disfruto a mi nieto, es algo que tú dices, wow, ves el poder de Dios de una manera sobrenatural en todo, es todo. en todo. Y esos 4 hijos que Dios te regaló cuando te hiciste a un lado, porque es que te hiciste a un lado y le dijiste a Dios, encárgate.
¿Qué les quisieras dejar? Porque esto, con el favor de Dios, va a quedar para toda la vida montado en YouTube y, y en las redes. ¿Qué quisieras dejar a tus hijos para que dentro de muchos años Un escuchen? mensaje de fe y que Dios es fiel y que no nos abandona. Y Él está ahí para quienes lo buscamos. Pues ese mensaje no solamente para tus hijos, sino para todos los que te estamos escuchando. Amén, amén. Gracias, Patti, por venir con tu corazón abierto, por regalarnos este espacio tan delicioso, tan profundo, tan humilde, tan linda. Gracias, No, gracias gracias, a ti de verdad por abrirme este espacio para darme permiso y compartir. Lo amé. Gracias. gracias. Me doy permiso.